El objetivo de realizar este video es estudiar nuevamente algunos temas que ya vimos en sesiones pasadas. Ya tenemos previa investigación de ciertos temas que son los que se van a tocar a continuación. Vamos a estar analizando lo que son las sociedades mercantiles y las figuras afines, las sociedades civiles y mercantiles, las sociedades mexicanas y extranjeras. Vamos a analizar una vez más el concepto de sociedad-empresa y vamos a ver cuál es la relación que existe entre ellas. Y bueno, de igual forma y como último tema, vamos a estudiar aquellos elementos que diferencian a las 7 sociedades mercantiles que contempla la ley. Recordemos que una sociedad mercantil va a ser aquella asociación de personas que van a crear un fondo patrimonial para explotarlo en una empresa y bueno, de esta manera obtener algún beneficio individual participando en el reparto de ganancias que se obtengan a partir de la creación de. También es importante mencionar que las sociedades mercantiles pues las podemos clasificar en dos grupos. Por un lado tenemos las que tienen un fin lucrativo, que es en el cual se constituyen las sociedades que se contemplan en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y por otro lado tenemos las que tienen un fin mutualista. El estudio de las sociedades mercantiles pues resulta interesante en el momento en que hacemos la comparación con esas figuras afines, es decir, con figuras que son semejantes a las sociedades mercantiles. Por ejemplo, hablamos de la sociedad en participación, hablamos de los contratos, hablamos de las sociedades civiles. Sin embargo, debemos conocer bien la diferencia entre uno y otro porque podemos llegar a confundirlo, pero pues el concepto de cada uno es totalmente diferente, independientemente de que tengan características muy similares. En el tema anterior hablábamos de lo que eran las figuras afines a las sociedades mercantiles y dentro de ellas mencionábamos lo que es la sociedad civil. En este tema vamos a hacer ya bien la diferencia entre ellas. Por un lado tenemos que la sociedad civil va a ser un contrato por el cual dos o más personas se van a obligar a poner en común dinero, bienes o industria con el fin de crear una persona moral que pues no tiene un carácter meramente comercial, pero sí va a buscar un fin lucrativo. Los elementos de esta sociedad mercantil va a ser la agrupación de dos o más personas, es que van a reunirse con un fin común, es que ese fin va a consistir en una utilidad apreciable en dinero y bueno, no todos los socios en esta ocasión van a participar en las ganancias y en las pérdidas. Y bueno, aquí como podemos darnos cuenta es muy similar a lo que es una sociedad mercantil. Sin embargo, esta sociedad se opone a la sociedad mercantil y aunque es difícil establecer una diferencia entre ambas, la sociedad civil y la sociedad mercantil se distinguen básicamente porque la primera pues se constituye sin un objeto comercial o por lo menos no puramente mercantil. Anteriormente ya se dio un concepto muy general sobre lo que son las sociedades. En este tema vamos a hablar de lo que son las sociedades mexicanas y extranjeras. Creo que es un tema muy fácil de comprender, toda vez que, bueno, las sociedades extranjeras van a ser aquellas personas morales que pues obviamente no son mexicanas conforme a las disposiciones de la ley. Para que nosotros podamos decir o calificar a una persona moral como extranjera, esta pues primero debe constituirse conforme a la ley de un país extranjero y tener su domicilio pues en otro país diferente al nuestro. De acuerdo a la ley de nacionalidad y naturalización, en el artículo quinto, debe entenderse que tienen nacionalidad mexicana las sociedades que se constituyen en el territorio mexicano y con arreglo a nuestras leyes, y que obviamente tienen su domicilio legal en nuestro país. Consecuentemente, pues serán sociedades mexicanas. Las sociedades extranjeras, sin en cambio, son aquellas que se van a constituir fuera de México
así como sus agencias, sucursales, etcétera. Y bueno, también se constituyen en el extranjero, pero además de dentro del territorio nacional ejercen pues actos de comercio, o sea, quiere decir que independientemente de que tengan sus establecimientos en el extranjero, pueden comerciar dentro del territorio mexicano. El siguiente tema es un tema muy sencillo. Vamos a analizar nuevamente el concepto de sociedad y el concepto de empresa. Eh, yo creo que estos dos conceptos van muy relacionados, ya que de la creación de uno, pues depende también la creación del otro. Vamos a nuevamente a recalcar lo que es una sociedad. Bueno, por sociedad vamos a entender como ese conjunto integrado de individuos que establecen relaciones a base de conductas recíprocas orientadas a por objetivos propios y por el comportamiento esperado de otro u otros. Esta sociedad va a ser el medio por el cual dos o más personas se van a obligar mutuamente a aportar determinadas cosas, ya sea apoyo industrial, apoyo económico, apoyo intelectual, con la intención de que se obtengan ganancias de algún tipo. Por lo general van a ser ganancias de tipo económico. A partir de la creación de una sociedad, bueno, pues nosotros podemos constituir una empresa. Una empresa va a ser esa organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de la sociedad. Y entonces, pues de ahí surge esta cuestión o esta relación entre la creación de una sociedad y la creación de una empresa. En este último tema vamos a hablar de los elementos que diferencian a las sociedades mercantiles. Es importante recalcar que el término sociedad se utiliza con diferentes sentidos. La podemos utilizar como contrato o como persona jurídica. En caso de que la utilicemos como persona jurídica, bueno, nos vamos a referir a la agrupación que surge de la creación de un contrato. Para la creación de cualquier sociedad es necesario que se dé lugar a la unión entre personas que han pues decidido unirse con el fin de realizar actividades comerciales y obtener ciertos objetivos y beneficios económicos. Recordemos la clasificación legal de las sociedades que está contemplada en el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nos contempla un total de 7. Tenemos 1, las sociedades en nombre colectivo; 2, la sociedad en comandita simple; 3, la sociedad de responsabilidad ilimitada; 4, la sociedad anónima; 5, sociedad en comandita por acciones; 6, sociedad cooperativa; y 7, sociedad por acciones simplificada. Ahora, en las sociedades que ya anteriormente mencioné, intervienen 3 elementos fundamentales en las 7. Tenemos por un lado el elemento personal, el elemento patrimonial y el elemento formal. En el caso del elemento personal, bueno, nos habla de que va a estar constituido por socios, personas que aportan y reúnen sus esfuerzos. En el elemento patrimonial nos estamos refiriendo al conjunto de bienes totales aportados por todos y cada uno de los socios. En el elemento formal hablamos del conjunto de reglas relativas a la solemnidad de que debe revestir el contrato que da comienzo a la sociedad como un individuo de derecho. Ahora, todas las sociedades mercantiles se van a clasificar conforme a cómo predominen los elementos. Por ejemplo, tenemos sociedades de personas en donde aquí predomina lo que es elemento personal. Tenemos las sociedades intermedias en donde pues no se tiene claro el elemento que predomina, y tenemos las sociedades de capital en donde estas pues predomina lo que es el capital social. También podemos encontrar que las sociedades se clasifican por el tipo de capital. Tenemos las de capital fijo, tenemos las de capital variable. En el caso de capital fijo, bueno, van a ser aquellas en donde el capital social no puede ser modificado a menos que se haga por una modificación de los estatutos. Y en el capital variable van a ser aquellas sociedades donde el capital social disminuye y aumenta conforme
avanza la sociedad sin procedimientos especiales como lo es en el capital fijo. Y bueno, es por eso que es importante conocer las características que tiene cada sociedad que contempla la ley. Ya como conclusión de este video, puedo decir que es muy importante que conozcamos y sepamos definir lo que es una sociedad mercantil, debemos conocer las características, debemos conocer lo que son las figuras afines a estas, tenemos también que saber definir lo que es una sociedad, o más bien identificar lo que es una sociedad mexicana y lo que es una sociedad extranjera, ya que estos pues son términos muy usados dentro de esta rama del derecho, que es el derecho corporativo, y pues el objetivo de este video era ese, que nosotros como estudiantes definiéramos estos temas con nuestras propias palabras a partir de investigaciones previas.